Doctrina de la Trinidad en la iglesia primitiva. Vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad escrita o registrada por los padres de la iglesia antes del concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325 en Roma, donde dio el origen a la iglesia católica romana. Por eso no vamos a incluir el registro de los padres después del concilio de Nicea, es decir, después del año 325, porque ahí se inicia la iglesia católica romana bajo el emperador Constantino. Por eso vamos a hablar en 3 sesiones. La primera sesión, que es la de hoy, vamos a tomar a los padres apostólicos, lo que ellos escribieron acerca de la Trinidad, específicamente basándonos en el libro de Mateo 28:19. La segunda sesión, que será un segundo video, hablaremos acerca de los padres apologéticos, en este caso la herejía que surgió en aquel entonces del sabelianismo, de lo que comúnmente se conoce como Jesús solo. Y la tercera sesión, que sería el tercer video, que corresponde antes del concilio de Nicea, antes del año 325. La tercera sesión sería también de los padres apologéticos, y hablaríamos del arrianismo, que es la que actualmente conocemos como los testigos de Jehová. Por lo pronto, entremos a nuestra primera sesión, que era lo que creían los padres apostólicos. Para eso nos vamos a basar en el libro de Mateo capítulo 28, verso 19, donde el Señor le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y hacer discípulos en las naciones. Id a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos pentecostales modernos de la unicidad, en este caso Jesús solo, que son antitrinitarios, dicen que Mateo 28, 19 no es parte del texto original, ya que según ellos Eusebio de Cesarea, ese historiador, solamente citó diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre. Y según ellos no hay ninguna mención del bautismo en el verso 19, y menos la fórmula trinitaria. Sin embargo, Eusebio, quien nació en el año 265 y murió en el año 340 después de Cristo, en sus últimos escritos hizo énfasis de la fórmula trinitaria, citando el Evangelio de Mateo 29, 18. En su letra, la letra de Eusebio de Cesarea a la diócesis de su pueblo, él escribe: como hemos recibido de los obispos que nos presidieron y en nuestras primeras confesiones de fe, y cuando recibimos el santo bautismo, y como hemos aprendido de las sagradas escrituras, y como creímos y enseñamos en el presbiterio, en el episcopado mismo, así también creemos en el tiempo presente y reportamos a ustedes nuestra fe. Y esta es: creemos en un Dios, el Padre verdadero, el Padre, verdadero Padre, y el Hijo, verdadero Hijo, y el Espíritu Santo, verdadero Espíritu Santo. Como también nuestro Señor, al enviar sus discípulos a predicar, dijo: id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En cuanto a quien confiadamente afirmamos que así retenemos y así pensamos y así lo hemos celebrado en otros tiempos, y mantenemos esta fe hasta la muerte, maldiciendo toda herejía impía. Los pentecostales de la unicidad, Jesús solos, citan como autoridad canónica una versión en hebreo llamado Mateo del Shem Tov, que no contiene la fórmula bautismal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta versión o este evangelio en hebreo, que fue escrito en el año 1385 por un médico judío llamado Shem Tov ben Isaac, que vivió en Aragón, España, lo escribió como respuesta a múltiples debates con sacerdotes católicos, en especial con el cardenal Pedro de Luna. En esta versión de hebreo, él no incluyó Mateo 28, 19, la fórmula bautismal, para debatir con los católicos, y él solamente escribió en el verso 19, id, y en el verso 20 él dijo: y enséñales a cumplir todas las cosas que yo os he mandado a ustedes, que yo os he mandado a ustedes para siempre. Al comparar la versión del Shem Tov, escrita por este judío que no era ni cristiano,
al comparar esta versión, este evangelio de Shem Tov, con la mayoría de textos en griego, en este caso representados en la Reina Valera 1909, concluimos que esta versión de Mateo en hebreo es herética por las siguientes razones. Vamos a hacer la comparación. Por ejemplo, la predicación del evangelio a todas las naciones en Mateo 24, del 14 al 16, según el Shem Tov, es el anticristo y la abominación desoladora. En fin, este evangelio de Mateo en hebreo de Shem Tov es un tratado de contenido anticristiano, es decir, contra Cristo. Pues, número uno, en este evangelio traducido al griego, al hebreo, perdón, nunca identifica a Jesús como el Cristo o el Mesías. Por ejemplo, Mateo 1.1 en la versión Reina Valera 909 dice la generación de Jesucristo. En el Shem Tov dice las generaciones de Jesús. En Mateo 1.18 dice, normal en la versión Reina Valera, el nacimiento de Jesucristo. El Shem Tov dice nacimiento de Jesús. Nunca identifica a Jesús como el Cristo, el ungido o el Mesías. También el hecho de que Jesús salvara a su pueblo es cambiado. Por ejemplo, en Mateo 1.21 dice la escritura en la versión 1909 Reina Valera, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo, al pueblo de Jesús, a su pueblo, en este caso Israel, de sus pecados. En el Shem Tov dice, él salvará a mi pueblo de sus pecados, o sea, al pueblo de Jehová. Como él no es cristiano, entonces no corresponde a Cristo, su pueblo. Tampoco Jesucristo en esta versión Shem Tov es el perdonador de pecados. En Mateo 9.2, la versión Reina Valera 1909 dice, tus pecados te son perdonados, porque Jesucristo perdona pecados, tus pecados te son perdonados. En el Shem Tov dice, es por la fe en Dios que tus pecados han sido perdonados. En esta versión Shem Tov, Jesucristo es presentado como inferior al templo, y el templo, por supuesto, es superior a Jesucristo. En Mateo 12.6, Jesús dijo, en la versión 1909, Reina Valera, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose a Jesús, que Jesús era mayor que el templo, de acuerdo al evangelio normal. Pero el evangelio Shem Tov del hebreo, que niega la deidad de Cristo, dice, de cierto digo que el templo es mayor que Jesús. O sea que el templo era mayor que Jesús, de acuerdo al Shem Tov. También en este evangelio hebreo ponen por encima de Jesús a Juan el Bautista, en la elevación de Juan el Bautista sobre Jesús. Mateo 11, del 10 al 11, la versión Reina Valera 1909 dice que él aparejará, hablando de Juan el Bautista, tu camino, hablando de Jesucristo, delante de ti, delante de Jesús. De cierto digo que no se le, y Jesús dijo, de cierto digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Más el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan el Bautista, que él. Eso lo omite la Shem Tov. La Shem Tov dice, y él hará el camino libre delante de mí, o delante de Jehová, pero no delante de Jesús. Una vez más Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que entre todos los nacidos de mujer ninguno ha surgido mayor que Juan el Bautista. Es decir, ponen a Juan el Bautista en esta Shem Tov mayor que Jesucristo. Es más, Jesús no es el Salvador del mundo en la Shem Tov, sino que el Salvador del mundo, de acuerdo a la Shem Tov, es Elías el profeta. Mateo 17:11, la escritura dice, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. La Shem Tov, que niega a Jesús como el Salvador del mundo, dice, Elías vendrá y salvará a todo el mundo. También en la Shem Tov dice que la salvación a través de Cristo, en ese texto es eliminado, en Mateo 18:11. Mateo 18:11 el Señor dijo, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En la Shem Tov elimina esa salvación a través de Jesucristo y dice, el Hijo del Hombre ha dejado de salvar al enemigo. Es una versión herética. Por eso el mismo traductor de hebreo al inglés, que es George Howard, este traductor de esta obra admite que este evangelio de Mateo es herético y no tiene armonía con los otros evangelios sinópticos, sino más bien con una mala traducción de la antigua versión latina y algunos textos antiguos apócrifos, como el evangelio gnóstico de Tomás. El George Howard dice,
Mateo de Shem Tov en hebreo contiene razones teológicas no encontradas en el griego o latín. Algunas de las razones son heréticas cuando son juzgadas por las normas del cristianismo tradicional. Estas incluyen los puntos de vista concernientes a los gentiles, salvados únicamente en la era mesiánica. El Cristo o Mesías nunca es igualado con Jesús, y Juan el Bautista es descrito en una posición elevada. También George Howard en la versión 1987 de esta traducción de este libro dice: existen algunas afinidades entre el Shem Tov y la antigua versión latina y el antiguo siriaco y el diaterzarón de Tasiano. De considerable interés es varias citaciones de Shem Tov que están de acuerdo con el evangelio copto de Tomás, que por supuesto ya lo mencioné, es un evangelio gnóstico. Mateo 28:19 sí se encuentra en los manuscritos más antiguos, conocidos como el Códice Vaticanus, el Códice Alejandrino y el Códice Sinaiticus, que fueron escritos en los años 300 como resultado de la compilación canónica de escritos que estuvieron circulando desde el siglo I en adelante. El Códice Sinaiticus contiene la fórmula bautismal del Mateo 28:19, cuya traducción desde el Código Sinático dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese que ahí en el griego yo hice una separación, hice la lectura del griego, hice una separación para una mayor comprensión. En el griego dice: poreuntentes un mateusate pantata etne baptizontes otus is es to onoma to patros kai to huio kai to tu hagio pneumatos, que significa ir a ser discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra prueba que certifica que la fórmula bautismal de Mateo 28:19 sí está registrada en Mateo es el hecho de que esta fue citada por los padres apostólicos y los padres apologistas que escribieron antes del Concilio de Nicea. Por ejemplo, el primer registro histórico de Mateo 28:19, cuya citación la tomó el escrito de Didaque, que significa, Didaque en griego, en español significa enseñanza de los apóstoles, en el capítulo 7, habla acerca de la citación de Mateo 28:19. También San Ignacio en la carta a la Filadelfia, Ireneo contra las herejías, Justino Mártir, que vivió entre los años 100 y 165 en la primera apología 61, escribió, citó Mateo 28:19, Tertuliano escribió también en la prescripción contra los herejes sobre el bautismo, Hipólito de Roma, que vivió entre los años 170 y 1235 contra la herejía de uno llamado Noetus, y Orígenes escribió el Mateo 28:19, Cipriano, que vivió en el año 200 al 258, escribió esta fórmula bautismal en su carta sobre el bautismo de los herejes y también en la epístola de Cipriano de Cartago. Gregorio Taumaturgo también la escribió, Rufino y Victorino, que escribió un comentario, el primer comentario bíblico del libro de Apocalipsis. Victorino lo incluyó especialmente cuando él citó Apocalipsis capítulo 1 verso 15, ahí incluyó Mateo 28:19, id por todas las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los padres apostólicos tuvieron muy presente el pensamiento trinitario. Por eso vamos a hacer unas citaciones de estos padres apostólicos en la era patrística, es decir, estos padres apostólicos que fueron discípulos de los discípulos, es decir, discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Didaque, Pastor de Hermas, entre otros. Vamos a empezar con el Clemente de Roma, que fue el presbítero en Roma entre el año 80 y 98, murió en el año 99 después de Cristo. Fue colaborador de Pablo. Si usted lee en el libro de la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 3, está incluido su nombre como colaborador, como obrero de la obra del Señor. Él escribió una carta a la iglesia de Corinto en el cual agrupó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el contexto de la misión apostólica. Él dijo: Cristo, por lo tanto, fue enviado por Dios y los apóstoles por Cristo,
Por consiguiente, habiendo recibido sus órdenes y estando totalmente seguros por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmados en la palabra de Dios con la plena seguridad del Espíritu Santo. Nótese que menciona a Dios el Padre, menciona a Cristo y menciona al Espíritu Santo. En la iglesia primitiva mantuvo la creencia del Dios Trino en sus oraciones, su adoración, su eclesiología, su apologética y su fórmula bautismal. Clemente de Roma también lo declaró. Clemente de Roma dijo: no tenemos todos un solo Dios y un solo Cristo. No hay un solo Espíritu de gracia derramado sobre nosotros. Es decir, Dios en una unidad perfecta. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, cuando dice Moisés: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, se refiere a una unidad, no singularidad, sino una unidad. En el caso de Juan 10:30, cuando Jesús dijo a los fariseos: yo y el Padre, uno, esa unidad somos. El predicate en inglés, digo yo, el predicado, que es el verbo ser o estar, está en plural, no está en singular. Jesús nunca dijo yo y el Padre uno soy. Él dijo yo y el Padre uno somos, porque habla de cantidad, de pluralidad, pero en una unidad. Yo y el Padre uno somos. Por eso en Juan 17:21 Jesús dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El verso 22 dice: la gloria que me diste yo los he dado para que sean uno, esa unidad, así como nosotros somos uno, yo en ellos, en la iglesia, y tú, es decir, el Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo y el Padre uno somos. Oye, oh Jehová, Jehová nuestro Dios es uno, uno es nuestro Dios. Esa es la unidad que Clemente de Roma predicó. No tenemos un solo Dios y un solo Cristo, no hay un solo Espíritu de gracia derramado sobre nosotros. Se refiere a la unidad de Dios. Por ejemplo, Ignacio, quien nació en el año 35 y murió en el año 107 después de Cristo, fue discípulo del apóstol Juan y el tercer obispo de la iglesia de Antioquía. Él no escribió como teólogo en defensa de los credos de la iglesia, más bien él redactó sus cartas para animar, exhortar y consolar a su rebaño. También escribió a Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, y a otros pastores, cuando exactamente él iba a ser ejecutado en el año 107 después de Cristo. Ignacio afirmó que Jesús era Dios. Él dijo: es mejor para mí la muerte en nombre de Jesucristo que reinar sobre todos los confines de la tierra. A Él yo busco, quien murió por nosotros. A Él yo deseo, quien resucitó por nuestra causa. Mientras yo deseo pertenecer a Dios, no me dé más del mundo. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios, es decir, de Jesucristo. Si alguno lo tiene dentro de sí mismo, que considere lo que yo deseo y que le permita tener simpatía conmigo. Para Ignacio, Jesucristo era Dios. Ignacio escribió 7 cartas: la carta de los Efesios, a los Magnesios, a los Tralianos, a los Romanos, a los de Filadelfia, a los fieles de Esmirna, y la carta a Policarpo, obispo de Esmirna. Hay otras cartas, pero son consideradas apócrifas. Ignacio citó en una de sus cartas, reconocidos por los historiadores que son legítimas de él, de esas 7 cartas, entre esas Ignacio citó Mateo 28:19 para enseñar la unidad de Dios. Él escribió y él dijo: el Consolador es santo y el Verbo es santo, el Hijo del Padre, por quien hizo todas las cosas. Todas estas cosas tienden a la unidad del único y verdadero Dios, porque esas cosas que los profetas anunciaron diciendo: hasta que Él venga, para quien esto está reservado, y Él será la expectativa de los gentiles. Esto ha sido cumplido en el Evangelio, y aquí es donde cita el Evangelio de Mateo 28:19. Nuestro Señor diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta unidad del único y verdadero Dios
fue registrada por los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en sus cartas. Miremos cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio, 1 de Corintios 6:11, él dice: ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, una persona, y por el Espíritu de nuestro Dios, 2 y 3 personas. Segunda de Corintios 13:14, cuando el apóstol Pablo se despide en esa segunda carta, él se despide en el nombre del Dios Trino, la gracia del Señor Jesucristo, una persona, el amor de Dios, segunda persona, y la comunión del Espíritu Santo, 3 personas, sean con todos vosotros. Esa es la unidad del único y verdadero Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 también está registrado el pensamiento trinitario, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. En la presencia de Dios Padre, una persona, santificación del Espíritu, 2 personas para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, 3 personas. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra registrada en el texto bíblico, fue acuñada años más tarde como respuesta a las herejías que salieron entre el paganismo. La palabra Trinidad no fue registrada en el Concilio de Nicea, como lo dicen los testigos de Jehová y los unitarios. No, la palabra Trinidad viene tiempo después como respuesta a las herejías que estaban surgiendo, que en este caso yo las voy a mencionar en la segunda y tercera sesión de este mensaje de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad en la historia, antes del Concilio de Nicea. Ignacio afirmó que el Hijo no es el Padre, ni tampoco que fue creado, pero sí era el Dios eterno que se hizo carne, y después de su resurrección él regresó al cielo para unirse al Padre. Por ejemplo, hagamos unas citaciones donde Ignacio dice que el Padre no es el Hijo, y lo separó en su carta. Él dijo: cuyo obispo yo sé que obtuvo el ministerio por el amor de Dios el Padre y el Señor Jesucristo, 2 personas. También dijo: hay un solo Dios que se ha manifestado por medio de Jesucristo, su Hijo, una persona, que es su palabra eterna, no procediendo del silencio, y que en todas las cosas el Hijo agradó a quien lo envió, es decir, el Padre, 2 personas. Ignacio dijo que el Hijo no es creado, sino eterno. Esto es para contrarrestar a los futuros arrianos o testigos de Jehová. Ignacio escribió y dijo: busque a aquel que está por encima de todos los tiempos, eterno e invisible, pero que se hizo visible por nuestras causas, y quien en todas las formas sufrió por nuestras causas, hablando de Jesucristo. También Ignacio dijo que el Hijo es Dios que se hizo carne, también como respuesta, y lo diría yo, lo aplico, aunque Arriano no existió sino hasta el siglo III, pero es una respuesta también contra esa doctrina que niega la divinidad de Cristo. Ignacio dijo que el Hijo es Dios y que se hizo carne. Él dijo: hay un médico que está compuesto de carne y espíritu, hecho y no hecho, Dios existente en carne, la verdadera vida en la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Dios apareció en forma humana para traer la novedad de la vida eterna. También dijo Ignacio: el Hijo de Dios regresó al cielo para unirse al Padre. Por ejemplo, citamos lo que él dijo: y después de su resurrección él comió y bebió con ellos como un ser formado de carne, aunque espiritualmente se unió al Padre. Un punto que quiero recalcar es el hecho de que la iglesia primitiva consideraba al Hijo de Dios como Dios, pero diferente al Padre. Por ejemplo, Ignacio llama a Jesús el unigénito Hijo, y que Él era Dios, la palabra. Afirmación que está en contra de la doctrina de la unicidad, la cual dice que el Hijo no tiene su comienzo sino hasta en Belén, cuando nació como hombre. Leemos Ignacio la carta de los Magnesios en el capítulo 6, dice: Jesucristo estaba con el Padre antes del principio del tiempo, y en el final fue revelado. Él, siendo el engendrado por el Padre antes del comienzo del tiempo, era Dios, la palabra, el unigénito Hijo, y permanece él mismo para siempre. También Ignacio la carta a los Romanos capítulo 3 dice: porque nuestro Dios Jesucristo, ahora que está con el Padre, está en todo más revelado su gloria.
Ya vimos que para Ignacio de Antioquía el Padre es diferente al Hijo, quien a su vez es Dios. Ignacio fue más allá de la relación del Padre y del Hijo, también incluyó al Espíritu Santo y así mencionó la unidad del único verdadero Dios en el pensamiento trinitario a través de su eclesiología y su cristología. En el caso de la eclesiología mencionó el pensamiento trinitario diciendo en la letra de los Efesios, en el capítulo 9, los miembros de la iglesia que son piedras de un templo preparados de antemano para el edificio de Dios Padre, una persona levantado hasta las alturas por la grúa de Jesucristo, dos personas, que es la cruz utilizando como una cuerda el Espíritu Santo. También en su cristología, Ignacio incluyó en la letra o la carta a los Efesios, el capítulo 18, el pensamiento trinitario, mencionando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él dijo, porque nuestro Dios, Jesucristo, fue según la designación de Dios, hablando del Padre, concebido en el seno de María, de la estirpe de David, por el Espíritu Santo. Tres personas. El Didaque, este es un escrito de los apóstoles, que es atribuido a los apóstoles, que en griego es didaque, que significa enseñanza o la enseñanza de los apóstoles. Es un breve tratado cristiano fechado entre el año 65 y 100 después de Cristo. En esta carta, que muchos otros padres posapostólicos la consideraron inspirada también, es decir, que la querían incluir en el canon, pero que no fue incluida dentro del canon del Nuevo Testamento. En esta carta también registra la fórmula bautismal trinitaria de Mateo 28, 19, es decir, los apóstoles tuvieron acceso al Evangelio de Mateo y ahí registra la fórmula bautismal trinitaria. El Didaque dice en el capítulo 7, y en cuanto al bautismo, bautiza de esta manera, habiendo primero dicho todas estas cosas, bautizan en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, en agua corriente. Pero si usted no tiene agua corriente, bautizan otra agua. Y si no puede en agua fría, entonces en caliente. Pero si usted no tiene ninguna, rocíe agua 3 veces sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermas, el pastor, es una obra literaria cristiana fechada entre el año 85 y 90 después de Cristo. Otros escritores más adelante también la querían incluir en el canon como inspirada, pero no la incluyeron. Se dice que el autor de este libro de Hermas era un hermano fiel en Roma, a quien Pablo envió saludos en el libro de Romanos capítulo 16, verso 14. Esta carta de Hermas, del pastor Hermas, dice que el Hijo no es el Padre, sino el Creador y el único camino al Padre. Citamos lo que dice en las similitudes en el capítulo 9, verso 12. El Hijo de Dios era un compañero de concilio con el Padre en su obra de la creación. Si ve la separación que en la creación el Padre y el Hijo estaban allí, era un compañero del concilio con el Padre en su obra de la creación y la puerta es el Hijo de Dios. Esta es la única entrada del Señor. En ninguna otra forma entonces cualquiera podrá entrar a Él, excepto a través de su Hijo. La epístola de Bernabé, que es tradicionalmente atribuida al Bernabé que se menciona en los Hechos 4:36, que era un levita de Chipre, a pesar de que algunos atribuyen esta carta a otro padre apostólico con el mismo nombre, pero muchos dicen que no, que corresponde al de Hechos capítulo 4:36, fue escrito probablemente entre los años 70 y 131 y se dirigió a los gentiles cristianos cuando escribió. En esta carta también se manifiesta el pensamiento trinitario diciendo que el Hijo era Dios presente con el Padre en la creación del hombre, en Génesis 1:26, cuando habla de la pluralidad, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Esa pluralidad, Bernabé, este levita, interpretó que era el Padre hablando con el Hijo acerca de la creación del hombre. Citamos la epístola de Bernabé en el capítulo 5. Él dice, si el Señor soportó el sufrir por nuestra alma, hablando de Jesucristo, Él, siendo el Señor de todo el mundo, a quien Dios, hablando del Padre, le dijo en la fundación del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, en Génesis 1:26. Entienda cómo fue
que él soportó el sufrir en las manos de los hombres. Entonces se manifestó como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, por lo tanto, vino en la carne. También en la epístola de Bernabé, en el capítulo 6, dice: porque la Escritura dice concerniente a nuestra, hablando de la pluralidad en Génesis 1:26, nuestra imagen, mientras él hablaba al Hijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las bestias de la tierra y las aves de los cielos y los peces del mar. Estas cosas fueron dichas por el Padre al Hijo, cuando dice a nuestra imagen y nuestra semejanza. Policarpo nació en el año 69, murió en el año 156 después de Cristo. Fue discípulo del apóstol Juan, quien lo ordenó, quien lo había ordenado como obispo de Esmirna, y quien murió como un mártir, atado y quemado en la hoguera. Policarpo también manifestó el pensamiento trinitario en sus liturgias, manifestando la relación entre el Padre y el Hijo. Policarpo escribió a los Filipenses en el capítulo 12 y dijo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo mismo, quien es el Hijo de Dios y nuestro eterno sumo sacerdote, te edifiquen en la fe y la verdad y sobre todas las cosas que están bajo el cielo, quienes creerán en nuestro Señor Jesucristo y en su Padre. Hizo la diferencia, que Jesucristo no es el Padre, ni el Padre es Jesucristo, que son dos personas diferentes. Esta relación del Padre y del Hijo ha sido registrada en el Antiguo Testamento y confirmada en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 110, verso 1, dice la Escritura: Jehová, una persona, dijo a mi Señor, es decir, al Señor Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús, cuando estaba discutiendo con los fariseos y los escribas, les citó ese texto. Enseñando Jesús en el templo, decía en Marcos 12:35, como dicen los escribas ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Porque los escribas decían de que Jesús, que el Mesías iba a ser hijo de David. Pero Jesús dijo: no, al contrario, yo no soy hijo de David, al contrario, yo soy el Señor, que está registrado en el Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor. Y esta corroboración no es que Jehová tenga que ese Señor que está ahí, el que está a su diestra es el poder de Dios. No, en Hechos 7:56, cuando Steven estaba siendo apedreado, él tiene una visión y él dice en el capítulo 7, verso 56 de Hechos, que él dijo: he aquí veo en los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. La iglesia primitiva solía mencionar la unidad trinitaria de Dios en sus oraciones, como Policarpo oró a Dios el Padre cuando estaba siendo martirizado. Él dijo: oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por el cual hemos recibido el conocimiento de ti. Te doy gracias que me has contado digno en este día y en esta hora, para que yo sea parte del número de tus mártires. Por lo tanto, te glorifico, hablando del Padre, por medio del sumo sacerdote eterno y celestial Jesucristo, tomado tu Hijo amado, dos personas, por medio de quien a ti, con él y con el Espíritu Santo, sea la gloria, la honra y por los siglos venideros. Amén. Nótese que él dice: te glorifico, hablando del Padre, Jesucristo, a través de tu Jesucristo, tu amado Hijo, y con el Espíritu Santo. Ese es el pensamiento trinitario. La Iglesia Apostólica confesaba la unidad trinitaria del Dios único. Cualquiera que negara a una de las personas de Dios eran llamados mentirosos y anticristos, como lo hacían los gnósticos que creían en el docetismo, que negaban la divinidad, la humanidad de Jesucristo manifestado en carne. Entonces Juan el apóstol en el año 100 escribe en 1 de Juan capítulo 2 verso 22: ¿quién es el anticristo sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Y es aplicable para las generaciones futuras que iban a negar la divinidad o la unidad de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan dijo: el que niega al Padre y al Hijo
todo aquel que niega al Hijo, él es el anticristo, él es un mentiroso. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esa es la unidad del Dios trinitario. El martirio de Policarpo fue una carta escrita entre el año 150 y 170 por un testigo ocular de la muerte de Policarpo. En esta carta dice que Jesús es Dios, porque la iglesia solía adorarle a él. En el capítulo 17, verso 3 dice, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo que es el Hijo de Dios, adoramos, pero los mártires los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Vamos a hablar de Ireneo, que fue discípulo de Policarpo, y por supuesto Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Ireneo nació en el año 130, murió en el año 202 después de Cristo. Ireneo escribió en contra de los gnósticos en su obra Contra las herejías, Against Heresies en inglés. Esta carta está llena de ideas cristológicas y trinitarias, compuestas y formadas en sus oposiciones tanto a Marción y a los gnósticos del segundo siglo. Ireneo manifestó el trabajo mancomunado y cooperante de las tres personas de la divinidad, y él dijo, Padre planeando todo bien y dando sus órdenes, el Hijo llevar a todos a la ejecución las órdenes y realización de la obra de la creación, y el Espíritu Santo nutriendo y dando crecimiento a lo que está hecho. Ireneo creyó la doctrina de la unidad trinitaria del Dios viviente, porque esta fue transmitida al mundo por los apóstoles y sus discípulos, como él lo registró en el libro En contra de las herejías. Ireneo dijo, porque la iglesia, aunque dispersa por todo el mundo hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios, Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y en un Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo carne para nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que anunció a través de los profetas el nacimiento de una virgen y la pasión y la resurrección de entre los muertos, a fin de que a Jesucristo, nuestro Dios y Señor y Salvador y Rey, de acuerdo a la aprobación del Padre invisible, toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Analizamos esta frase y Ireneo dice que la fe que recibieron los apóstoles, que la fe que ellos han recibido de los apóstoles y de los discípulos de ellos, de los apóstoles, era la fe en un solo Dios. Y menciona, Padre Todopoderoso. No hay duda de que el Padre es Dios. Pero menciona también en la parte final, dice, a fin de que a Jesucristo nuestro Dios, también lo menciona Jesucristo, el Hijo de Dios, por un lado lo menciona, y luego lo menciona como nuestro Dios y Señor y Salvador, y también menciona al Espíritu Santo. Ireneo fue muy cuidadoso en sus palabras para identificar al Padre del Hijo, diciendo que siendo los dos eternos, no son la misma persona, pero sí son el Dios que habló en el Antiguo Testamento. Ireneo, en contra de las herejías, en el libro número 9, el capítulo 5, en la sección 2, dice, Cristo mismo, por lo tanto, junto con el Padre, es el Dios de los vivos, que habló a Moisés y que también se manifestó a los padres. Voy a repetir, Cristo mismo, una persona, por lo tanto, junto con el Padre, dos personas, es el Dios de los vivos, nótese, que habló a Moisés y que también se manifestó a los padres. También dice, la palabra que es el Hijo siempre estaba con el Padre. Ireneo empleó su famosa descripción del Hijo y del Espíritu Santo como las dos manos para crear todo, enseñanza elaborada contra las especulaciones gnósticas, quienes interpretaban Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, cuando dice que Jehová habló, que si habló Jehová en plural, era porque Jehová estaba hablando con los ángeles. Entonces Ireneo usa la ilustración de las manos de Dios para crear, sin necesidad de usar ángeles, sino que sus manos, que representaban lo que es el Hijo y el Espíritu Santo, bastaban para hacer la creación sin necesidad de usar ángeles. Ireneo dijo, no fueron los ángeles, por lo tanto, quienes nos hicieron ni quienes nos formaron,
porque Dios no necesitó de estos seres para realizar lo que Él mismo había decidido de antemano consigo mismo se debía hacer, como si Él no poseía sus propias manos, porque con Él siempre estuvieron presentes la palabra hablando del Hijo y la sabiduría hablando del Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu, por quienes y en quienes libre y espontáneamente Él hizo todas las cosas, a quienes también les habla diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Génesis 1:26. Para Ireneo, Génesis 1:26, cuando el Padre habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, le está hablando al Hijo y al Espíritu Santo, quien interpretó como sus manos para hacer la creación. Ireneo también describió la manifestación de las tres personas de la Trinidad en la salvación, no solamente en la creación, sino también en la salvación. En este libro, En contra de las herejías, en el libro número 4, capítulo 20, verso 6, dijo, así por lo tanto fue Dios revelado, porque Dios el Padre se muestra adelante a través de todas las operaciones, el Espíritu verdaderamente trabajando y el Hijo ministrando, mientras que el Padre estaba aprobando y la salvación del hombre se estaba siendo lograda. Ireneo tuvo acceso al Evangelio de Mateo y por eso citó la fórmula trinitaria bautismal del capítulo 28 y 19 para manifestar que los apóstoles enseñaron que era el Espíritu Santo obrando con Jesús y fue el Espíritu quien descendió sobre Jesús para contrarrestar una idea gnóstica que el Espíritu no descendió sobre Jesús. Lo que realmente sucedió, que hizo que ellos, los apóstoles, registraran fue que el Espíritu de Dios como una paloma descendió sobre él. El Espíritu fue declarado por Isaías y el Espíritu de Dios reposará sobre él, Isaías 11:2. Y de nuevo, dando a los discípulos el poder de la regeneración en Dios, Él les dijo, id y enseñar a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. Por lo cual Él, el Espíritu, también descendió sobre el Hijo de Dios, hecho Hijo del hombre, para descansar el Espíritu con los seres humanos, es decir, los discípulos, hechos en las naciones, y para morar en la obra de Dios, obrando la voluntad del Padre en ellos. Finalmente, vamos a analizar por qué la fórmula bautismal a todas las naciones es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Hijo es diferente al Padre, por lo tanto el Hijo no vino de Él mismo. En Juan capítulo 7, verso 28, dice la Escritura, no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Juan 8:42 dice, yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es decir, el Hijo es diferente al Padre, y el Hijo no provino de Él mismo, sino que Él mismo lo dijo, no he venido de mí mismo, Juan 7:28 y Juan 8:42, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El Hijo fue enviado por el Padre desde el cielo a este mundo. Juan 20:21 dice la Escritura, el Señor les dijo cuando le apareció ese domingo después de la resurrección, como me envió el Padre, así también yo os envío, como me envió el Padre, porque no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. El Hijo fue enviado al mundo por el Padre, como ya lo hemos visto, pero también fue enviado al mundo por el Espíritu Santo. Si lee usted Isaías 48:12, está hablando Jehová. En este caso es Jesucristo mismo en el Antiguo Testamento. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, como lo manifiesta Jesús en el libro de Apocalipsis. Ahí está hablando del Hijo. El verso 16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo hablando Jehová, el Hijo. Y ahora me envió Jehová el Señor, hablando del Padre y su Espíritu. Tres personas. Él está diciendo claramente que acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, el Hijo, Jehová Dios Hijo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. En Isaías 6:8, cuando Isaías tiene esa visión de
de Dios sentado en el templo, que la registra el apóstol Juan en el capítulo 12, cuando Juan vio la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando estaba sentado en el trono. Entonces Isaías registra que ahí está hablando Dios, pero en plural, en una versión plural. Isaías 6:8, después oí la voz del Señor, está hablando la voz de Dios, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí está hablando Jesucristo, el Hijo de Dios. Nótese, ¿a quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Si en Isaías 48:16 dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu, se refiere, es en nosotros, a Jehová, Señor, y el Espíritu Santo, quien envía a Jesús, quien dijo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Conclusión, como el Padre y el Espíritu Santo enviaron al Hijo, así también el Hijo recibió, cuando Él resucita de entre los muertos, toda la autoridad del Padre y del Espíritu Santo, aunque Él ya tenía esa autoridad como Hijo de Dios, pero recuerde que Él se hizo hombre y se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo, pero como Él resucitó entre los muertos, el Padre le da a Él como Hijo de hombre, le da toda la autoridad del cielo, y el Espíritu Santo también le da toda la autoridad, como Él recibió toda la autoridad del Padre y del Espíritu Santo del cielo para recibir, para enviar a los apóstoles a bautizar en el nombre o autoridad, la única autoridad del cielo y de la tierra, que es la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como Hijo de hombre le fue dada toda la potestad, porque como Hijo de Dios siempre la ha tenido, pero como Hijo de hombre, al resucitar entre los muertos, le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, es decir, toda autoridad. Y por esa autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el único que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, o sea, que los bautice en la autoridad que el que tiene toda la potestad del cielo y de la tierra, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, como lo mencioné, los padres apostólicos registraron esta fórmula bautismal, como el Didaque, Ireneo, y todos los demás que vamos a mencionar en la segunda y tercera sesión de esta charla de la doctrina de la Trinidad en la era primitiva, la iglesia primitiva, o padres apostólicos y padres apologéticos antes del concilio de Nicea. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Espero que se suscriban a este canal y que compartan este video y que estén atentos al segundo y al tercer video de esta conferencia de la doctrina de la Trinidad antes del concilio de Nicea. Doctrina creída por los apóstoles y por los discípulos de los apóstoles, y doctrina bíblica que nosotros creemos. Dios le bendiga.